Estudio bíblico sobre el libro Levítico. ¿Quién escribió el libro? Moisés. ¿Cuándo fue escrito? En el año 1446 al 1240 a.C. ¿A quién fue escrito? Fue escrito a sacerdotes, Israel, al extranjero y a nosotros. ¿De dónde fue escrito? Fue escrito en el desierto, cerca del monte Sinaí. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Levítico y Levita se derivan de Leví, el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu que descendió de Leví fue la tribu sacerdotal, a la cual se le encargó llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y la enseñanza de la ley de Moisés. El libro nos da el ritual que se usaba en los servicios del tabernáculo y describe los deberes de los sacerdotes. El nombre del libro deriva de la Septuaginta y significa destinado a los levitas, porque se describen las leyes sacerdotales, un manual práctico de ceremoniales religiosos. Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob y la tribu que descendía de él tuvo a su cargo la función sacerdotal y la instrucción de la ley de Moisés. Levítico, sin embargo, también es el libro de la expiación, la purificación, la santidad, la oración y el servicio. La mayor parte consiste en preceptos y estatutos establecidos por Dios para instruir a los sacerdotes levitas en sus deberes y para promover un acercamiento del pueblo hacia Dios y un estilo de vida en santidad. Método literario. ¿Qué género de literatura es el libro? Son instrucciones y recomendaciones, con un gran contenido de historia. ¿Cuál es la idea principal del libro? La principal idea es la santidad, conseguida por medio de la obediencia. La santidad se menciona más veces que en cualquier otro libro de la Biblia. El número de veces que se menciona es 152. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Dios quiere un pueblo apartado para Él, un pueblo santo. Palabras claves en Levíticos. Habló Jehová a Moisés diciendo: tabernáculo, ley, sacrificio, ofrenda, holocausto, pecado, iniquidad, sangre, expiación, santo, pacto. Temas. Los temas son santidad, sangre, expiación, sacerdocio, impurezas, fiestas, leyes. Énfasis. El concepto correcto con respecto a la adoración, tanto para el pueblo como para los sacerdotes. Institución del sacerdocio bajo Aarón. Leyes para proteger la limpieza ritual, incluyendo expiación por los pecados. Leyes para regular las relaciones sexuales, para la vida en familia, para el castigo de delitos mayores, para las fiestas y para los años especiales. Características particulares. Como ya mencionamos, la santidad se menciona más de 152 veces. Estructura. El título es Seamos santos como Dios. El versículo clave está en Levítico 20, 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifica. Contexto histórico.
Antes del año en que Israel acampó en el monte Sinaí, la presencia de la gloria de Dios nunca antes había residido formalmente entre los israelitas. Un lugar central de adoración, como el tabernáculo, nunca antes había existido. Un conjunto estructurado y determinado de sacrificios y festividades no había sido dado. Israel tenía hasta ese punto solo los registros históricos de los patriarcas, de los cuales obtener su conocimiento de cómo adorar y vivir delante de su Dios. Aunque el libro contiene una gran cantidad de ley, es presentado en un formato histórico. Inmediatamente después que Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, Dios vino en gloria a morar allí. Esto marcó el término del libro de Éxodo. Levíticos es tanto un manual para la adoración de Dios en Israel como una teología del ritual del antiguo pacto, un entendimiento claro de las ceremonias, leyes y detalles de ritual prescritas en el libro. Es difícil de poseer hoy día debido a que Moisés asumió cierto contexto de entendimiento histórico. Una vez que el reto de entender las prescripciones detalladas ha sido enfrentado, la pregunta emerge en cuanto a cómo los creyentes en la iglesia deben responder a ellas, debido a que el Nuevo Testamento claramente abroga la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Los principios espirituales en que los rituales estaban arraigados son permanentes, porque están arraigados en la naturaleza de Dios. El Nuevo Testamento afirma claramente que desde Pentecostés en adelante, la Iglesia está bajo la autoridad del Nuevo Pacto, no del Antiguo. Hechos capítulo 7, versículo 10. Las ideas claves alrededor de las cuales Levíticos se desarrolla son la persona santa de Dios y la voluntad de Dios para la santidad de Israel. El tema del pacto mosaico condicional emerge a la superficie a lo largo del libro, pero particularmente en el capítulo 26. Los 5 sacrificios y ofrendas eran simbólicos. Su diseño consistía en permitir que el adorador, verdaderamente penitente y agradecido, expresara fe y amor hacia Dios al llevar a cabo estos rituales. Muchas gracias por su atención.